Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast A la Verdad con tus Derechos. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Claude Reyes y otros contra Chile. Emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia que condena las violaciones graves al derecho al acceso a la información pública y libertad de expresión. Tenemos una invitada increíble, maestra Ileana Hidalgo Rioja, quien es secretaria de Acceso a la Información en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy vamos a platicar acerca de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Claude Reyes y otros contra Chile, sobre el acceso a la información. Y para esto tenemos una invitada increíble el día de hoy. Carolina, ¿nos puedes presentar a nuestra invitada? Claro que sí, mi querido Daniel. Pues bueno, es un honor y un placer recibirte, mi querida amiga Ileana Hidalgo Rioja, de que además debo de presumirte porque me siento profundamente orgullosa de tener amigas mujeres estudiosas, empoderadas y profesionales como tú. Ileana es doctora, maestra y licenciada en Derecho, con título, grado y cédula profesional, especialista en Derecho Parlamentario, y tiene una serie de cursos y másters de especialidades en el extranjero, entre ellos un curso de alta formación en Justicia Constitucional y Tutela Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia, un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, también por la Universidad de Alicante, una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, estudios en Chicago, un programa ejecutivo en campañas electorales. Y bueno, actualmente se desempeña como secretaria de Acceso a la Información en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde también fue directora de Auditoría Interna y directora de Gestión en la Dirección General de Atención al Pleno. También fue coordinadora general de la Unidad de Transparencia en el Senado de la República, asesora en la Comisión de Normativa y Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal y tuvo el cargo de directora de Organizaciones y Representación Ciudadana. Ileana también fungió como subdirectora de vinculación con ONGs en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde impartía capacitación a instituciones públicas, privadas y diversas ONGs en materias específicas en casos de derechos humanos, incluido el derecho de acceso a la información, protección a datos personales y rendición de cuentas. También fue proyectista en el órgano garante de la Ciudad de México, antes InfoDF. Ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República y también es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Actualmente, en cuanto al ámbito docente, porque además tiene un perfil integral, profesional y académico, también dentro de la docencia, imparte la asignatura de Acceso a la Información Pública en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es profesora de asignatura desde 2014. También ha impartido diversas asignaturas en el Centro de Investigaciones Jurídicas CENIJUR, Universidad La Salle del Pedregal, en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo y en el INDEPAC, entre otras. Es conferencista y también ha sido ponente en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en congresos nacionales de organismos públicos autónomos. Además, también es autora del libro Derecho a la Protección de Datos Personales, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por el INERM en 2018. Autora también del libro Derecho a la Protección de Datos Personales, editado por Porrúa. Columnista mensual en la revista Sigmund Comunicación Política desde hace 6 años y autora de un artículo en el libro Rendimiento Institucional del Congreso de México, con otros autores. Bueno, mi querida Ileana, después de leer un poquito de tu semblanza, porque o sea, aquí es como un concentrado de todo lo que haces, entre otras muchas cosas, platícanos, ¿quién mejor que tú para explicarnos la relevancia de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratándose de los temas de transparencia? ¿Cómo surge? ¿Por qué se da? Y bueno, por ahí te iremos haciendo preguntas. Bienvenida y el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Daniel. Pues antes que nada quiero agradecer la invitación a este espacio de diálogo, de discusión. Me congratula mucho iniciativas como la de ustedes dos, de poder llegar a todos los espacios y de poder llegar a todas las personas, a todas las comunidades, de todos los sectores además, a través de las redes sociales y del programa, pues para que poder difundir y poder hacer ver con un lenguaje más
más ciudadano y con un lenguaje más cercano a la población, pues este tipo de situaciones jurídicas en las que nos vemos envueltos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues después, y además también con el gusto de saludarlos, porque son personas a las que aprecio mucho y con las que tuve el gusto de convivir por allá por las Europas hace algunos años. Entonces, pues es un sincero reconocimiento y agradecimiento. Bueno, pues sí, les voy a platicar un poco de este asunto. Es una sentencia del 19 de septiembre de 2006. Es el caso Klaus Reyes contra Chile, bueno, y otros contra Chile, ¿no? Porque al final de cuentas es una organización civil. Entonces, bueno, yo lo que quería comentarles era que me parece que este es un caso emblemático de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este caso es una sentencia que reconoció el derecho al acceso a la información como un derecho autónomo y que forma parte del derecho a buscar, a recibir, pero también a difundir la información que está establecido en el artículo 13 de la Convención Americana. Y bueno, pues la cual coadyuva al establecimiento de un estándar normativo que debe ser tenido en cuenta por todos los organismos judiciales de los estados parte al resolver algún tipo de estos casos, ¿no? De casos similares. Y bueno, pues sobre este asunto, bueno, primero les voy a platicar un poquito de qué trata el asunto. Los hechos expuestos, sí, ok. Bueno, los hechos que se exponen en esta sentencia ocurrieron aproximadamente entre mayo y agosto de 1998. Y se refieren a una supuesta negativa del Estado chileno de brindar a los señores Marcel Klaus Reyes y otros toda la información que requerían del Comité de Investigaciones Extranjeras en relación con la empresa forestal Trillium, y el proyecto Río Cóndor, el cual pues era un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la 12ª región de Chile, y esto pues podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile. La Comisión Interamericana indicó que tal negativa se dio sin que el Estado chileno argumentara una justificación válida de acuerdo con la legislación chilena, así como que supuestamente no se otorgó un recurso judicial efectivo para impugnar una violación de derecho al acceso a la información y no les aseguró los derechos de acceso a la información y la protección judicial, ni contó con mecanismos establecidos para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entonces, bueno, sobre este caso, la Corte argumentó que la divulgación de la información en poder del Estado desempeña un papel central en las sociedades democráticas, en tanto que a través de ella la ciudadanía puede ejercer un mayor control sobre las acciones gubernamentales. Y así pues la Corte entrelazó la libertad de expresión con los argumentos democráticos liberales y al mismo tiempo la dotó de un amplio contenido de descripciones individuales y colectivas que están ligadas estrechamente a una serie de derechos reconocidos en este artículo, como lo es el caso del derecho de buscar, de recibir o de difundir información e ideas de toda índole. Y bueno, pues sobre lo dicho, la Corte afirmó que una sociedad no es plenamente libre si no está bien informada, por lo cual sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia se quebrantan y con ello, pues a través de este caso, la Corte encontró un nuevo alcance a la libertad de expresión a través de un discurso elocuente, necesario y ligado de manera estrecha con el respeto de otros derechos humanos, ¿no? Entonces, surge un proyecto muy grande que iba a contratar el Estado chileno, un grupo de personas activistas, tengo entendido que es así, entre ellos un economista que ya había participado en analizar impacto ambiental de ciertos proyectos, le pide información al gobierno chileno y le dice, oye, yo quiero que me digas este proyecto que vas a hacer, qué impacto va a tener en nuestro estado. Y el Estado chileno decide no darle esa información bajo, bueno, ni siquiera le contesta, ¿no? Tengo entendido que ni siquiera le contesta por qué no le da la información, que además esos también fueron como otros puntos que se destacan en la resolución.
Y se tocan, creo que dos temas, ¿no, amiga? Primero, lo que veía, ok, no le dan el acceso a la información, pero también que la legislación del Estado chileno no tenía previsto un recurso efectivo para la población para poder hacer esas solicitudes y esas reclamaciones. Entonces es como, a ver, 1998 empiezan los hechos y después se va a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana y la resolución ya viene hasta 2006. ¿Es correcto? Entonces son como muchísimos años de camino, ¿no? ¿Por qué es tan largo este proceso, amiga? Explícanos un poco más, por favor. Bueno, si bien el tema de la libertad de expresión y de la justicia, del acceso a la justicia, ya son derechos humanos o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que muchas veces los derechos humanos parecieran letra muerta, ¿no? Parecieran que nada más con el que tuviéramos el reconocimiento en la legislación, en las constituciones, es más que suficiente. Sin embargo, para que los derechos humanos se puedan garantizar, no únicamente necesitan estar plasmados en la ley, necesitan tener toda una serie de instrumentos jurídicos que permitan tener el acceso a ese derecho, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, está el derecho al saber y el derecho a la verdad, implícitos, todos los derechos humanos se interrelacionan entre sí. Entonces, no se puede garantizar el derecho de la libertad de expresión, no me puedo expresar si no sé, si no conozco. Entonces, primero necesito un derecho, que es el del acceso a la información, para poder estar informada y entonces poder difundir. Ajá. Entonces, al violentarme el derecho de la libertad de expresión, no es nada más porque no me dejen manifestarse o porque no me dejen decir lo que quiero decir, sino porque me están impidiendo el conocer para poder decir. No sé si me explico. Es un poquito esta interrelación de derechos humanos. Y entonces, en el análisis más profundo, o sea, se tenía el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Incluso en México, pues también tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero no tenemos el derecho al acceso a la información. Entonces, no nos estaban garantizando nuestro derecho a la libertad de expresión porque nos estaban dejando en desconocimiento. Claro, no puedo opinar de lo que no conozco, entonces primero necesito llegarme de información y el Estado tiene la obligación de proporcionármela. Pero además, creo que también hay como varios puntos, ¿no? Hay ciertas, lo que veía como parte de la resolución precisamente de este derecho a la información, ya cuando el asunto, bueno, recordemos que los asuntos que van a la Corte Interamericana, evidentemente primero llevan un proceso ante la legislación con el Estado. O sea, primero tienes que agotar todos los caminos legales que hay en tu estado y después ya te vas ante la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana, cuando ya desarrolla el litigio, le da oportunidad a las partes de explicar cuáles son las razones por las que están en choque estos derechos. Entonces entiendo que el Estado chileno en algún momento dijo, no proporciona la información porque esta información era reservada y ponía en riesgo la capacidad o no sé, ciertos derechos de la empresa, ¿no? O sea, aquí viene otro tema también creo que complejo que nos podrías tú explicar muy detalladamente y sabiendo el área en la que estás, cuáles son los límites o cuáles son estas pautas que dicen, a ver, ok, yo como ciudadanía puedo pedirle al Estado que me proporcione información. Y el Estado va a decir, ah, sí, pero no siempre, o no de todo te la puedo dar, ¿no? Hay ciertos supuestos en los que sí se prevé y no se prevé, y creo que todo esto se viene desarrollando también después de esta resolución, porque fue en 1998 los hechos, después me parece que en Chile hay una reforma precisamente a la ley en 2003, después hay otra en 2005, y ya cuando resuelve la Corte, ya la verdad es que la legislación había avanzado. A ver, platícanos un poquito por ahí de los límites, cómo avanza ya el momento en que se dicta. Claro, bueno, como te decía, se tenía el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de justicia, pero no se preveía el derecho de acceso a la información. Entonces, la legislación le faltaba esa parte para poder garantizar el derecho. Ajá. Entonces, en sus argumentos, obviamente Chile pues expresa que no tiene las herramientas legales para poder entregar la información. Entonces empiezan a escudar con que no entregaban la información justamente porque la información era reservada. Pero es que toda la información era reservada. Toda la información del Estado, antes de todo este movimiento
de la transparencia y el acceso a la información es que toda la información del Estado era reservada. O sea, el Estado divulgaba la información que quería divulgar, como si nos hiciese un favor. Y no en el entendido de rendición de cuentas, porque la figura de rendición de cuentas también es una figura muy importante que entra ya en este tema. La rendición de cuentas es el actuar del gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno, el Estado, todo el servicio público que hace es del erario público. ¿De dónde consiguen el dinero del erario público? Pues de los ingresos de todas y de todos los ciudadanos. Entonces, debe de haber una rendición de cuentas forzosa y obligada. Y entonces, esta rendición de cuentas implica justamente esa transparencia y ese acceso a la información pública gubernamental en primer término, ¿no? Y entonces no es de que la sociedad siquiera lo tenga que pedir, es que el Estado, al momento de ejercer ese recurso público, tiene la obligación de rendir cuentas, de decir en qué se lo gastó, qué es lo que está haciendo. Y no hablo de cuestiones contables, hablo de cuestiones de servicios y de cuestiones de la función pública. Si el Estado está ocupando dinero de la población para su servicio, para sus funciones, tiene que rendir cuentas de qué es lo que está haciendo. Y entonces, por eso es que la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental debe ser de facto. Entonces, esta parte no estaba. Y fue en la que empezaron a ir trabajando. Y pues justamente la legislación chilena fue poco a poco avanzando, viendo que efectivamente había una decadencia. Pero todo este tema del derecho de acceso a la información, realmente a nivel ya regional y mundial, pues estamos hablando más o menos de los 2000, donde realmente ya entra con un auge del tema de la rendición de cuentas y de por qué es necesaria que haya esta transparencia, y entonces se empieza a visibilizar que efectivamente se había violentado el derecho de la libertad de expresión, porque la gente no tenía, digamos que tenía el derecho a saber, pero pues no estaba plasmado ni en la Constitución ni en las leyes, ni tampoco había instrumentos para poderlos garantizar. Entonces, bueno, en el caso chileno, fue hasta 2008 cuando Chile ya tiene su primera ley de acceso a la información, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, tenemos que fue nuestra primera ley de acceso a la información fue en el año 2002, ¿no? Entonces, es lamentable, pero así es en general todos los temas de derechos humanos. Los temas de derechos humanos surgen por la revolución social. Cuando la demanda social es tal que visibiliza una violación a los derechos humanos, y entonces el Estado tiene que voltear y tiene que atender esa necesidad. Y entonces, bueno, pues instrumentos internacionales como este, pues permiten hacerlo regional, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues es en toda la región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, por ello es la importancia y por ello es el atraso de cómo todo esto. Y bueno, ¿por qué tantos años? Del 1998 a 2006 que sale la sentencia, porque como bien lo dijiste, para que los asuntos puedan llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no tienen que pasar por todo el derecho interno. Y entonces, pues muchas veces es ahí donde se atora el mayor tiempo posible, ¿no? En todos los, en todos los recursos internos, hasta que llega la Comisión Interamericana y que la Comisión Interamericana también vea que el asunto es de naturaleza tan importante que tenga que ir a la Corte Interamericana. Entonces, pues sí, lamentablemente es un proceso largo, pero es un proceso forzoso que debe de seguirse para que haya implicaciones a nivel regional, ¿no? Y que todos los países las acaten. Hace un ¿Cómo momento, perdón. Tú, adelante, amigo. Hace un momento comentaba o preguntaba Carolina sobre que en base en esta sentencia hay una negativa de entregar la información, pero pues hay una respuesta al final que es una reserva sobre ese derecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos límites de las reservas? O sea, digo, obviamente, creo que los que estamos aquí podemos saber que ningún derecho es absoluto. Sin embargo, sobre ese derecho, pues bueno, ¿cómo podríamos medir qué sí es de seguridad nacional, qué sí está reservado y qué me lo tienes que dar sí o sí?
¿Eso cómo lo miden? ¿Qué es lo que hace, por decir, en la sentencia para poder medir una gradualidad sobre las derechos, sobre el acceso a la información o bien sobre ese derecho que tienen los ciudadanos? Bien, bueno, primeramente hay que entender que cuando se habla de acceso a la información pública, el Estado siempre como que aquí trata de proteger, ¿no? Trata de ocultar. Dicen, ¿por qué me están pidiendo la información? ¿Para qué la quieren? ¿Quién me la está pidiendo? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de quien me está solicitando esta información? Y entonces, pues más que respetar el principio de máxima publicidad, lo que buscan es como no entregarlo. Actualmente, pues se tienen la clasificación de la información. Hay dos formas de clasificar la información. La información puede ser clasificada como reservada cuando son temas de seguridad nacional. Es decir, cuando si se llegase a entregar esa información que detente el Estado y ponga en riesgo la seguridad nacional del país. Ajá. O bien, por ejemplo, cuando estamos hablando de procedimientos judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que si se entregara la información antes de la resolución final, pues pudiera poner en riesgo la investigación o el curso de la investigación que se está siguiendo, ¿no? Entonces, esos documentos pueden ser reservados, pero la reserva de la información no quiere decir que va a ser reservada permanentemente. Generalmente o globalmente, por ejemplo, el caso mexicano, que es uno de los que tienen más amplio este derecho de reserva, es hasta por 5 años. O sea, la información se puede reservar solamente por 5 años, ya sea de seguridad nacional o ya sea porque está en un procedimiento judicial, ¿no? Porque se considera que en 5 años máximo el asunto pues ya concluyó y ya tiene que rendirse cuentas, ya tiene que informarse a la población. Entonces, esta clasificación como reserva por estas características, pues únicamente es por 5 años. Y también la información puede ser clasificada como confidencial. Y es confidencial la información cuando tiene datos personales o datos sensibles. Que puedan ser identificada o identificable a una persona. Entonces, cuando es así, esa información siempre va a ser clasificada. Y es así, no tiene un tiempo. La información clasificada toda la vida va a ser clasificada. Sin embargo, tenemos un apartadito que es lo que se llama, o lo que se le conoce como versión pública. La versión pública permite dar a conocer documentos testando o borrando los datos que pueden ser clasificados como reservados o como confidenciales. Y entonces poder entregar información, porque muchas veces la gente cuando pide información no necesita exactamente el dato clasificado o el dato personal, ¿no? O sea, la clasificación es muy específica y entonces muchas veces son pedacitos los que se clasifican y no todo un documento. Pero muchas veces el Estado, el gobierno, alguna entidad, algún sujeto obligado, que es como se les conoce en el tema de transparencia, que es la información, sujetos obligados, clasifican todo el documento. Dicen, todo el documento es reservado, pero no necesariamente. Entonces, por eso se tiene que hacer el análisis para ver que efectivamente la clasificación o sea, sea real. Y debe de haber una prueba de daño. La prueba de daño consiste en el argumento que el sujeto obligado hace para determinar en qué forma puede dañar el entregar la información, ya sea a la paz pública, a la seguridad nacional o a una persona, ¿no? Cuando fuesen datos personales, por ejemplo. Entonces, bueno, esos son los requisitos. O sea, no es tan fácil clasificar la información. Claro. Es un poquito, por ejemplo, lo que pasa ahora con los temas de estas sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están las versiones públicas que contienen el criterio jurídico, que es lo que nos interesa saber, ¿no? Las razones y los argumentos de la Corte, suprimiendo todos los datos sensibles de los nombres y lo que nos comentabas que hace identificable a una persona. En la sentencia de Chile me llama la atención, justo con relación a lo que tú dices, la petición que hace el señor Marcel, en su carácter de director ejecutivo de Fundación Terram, o sea, una fundación como parte de una sociedad civil,
remite una comunicación al vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversionistas Extranjeras, mediante la cual indicó que dicha organización se propuso evaluar los factores comerciales, económicos y sociales del proyecto Río Cóndor, que era medir el impacto sobre el medio ambiente y activar el control social respecto a la gestión de los órganos del Estado que tiene o ha tenido injerencia en el desarrollo del proyecto de explotación de dicho río. En esa comunicación pide que se le proporcione información de muchos puntos, ¿no? Son 7 puntos. Pide contratos, pide los montos, qué se iba a hacer, todo lo que es necesario para evaluar, ¿no? Y las razones por las que veía que también me llama la atención, en una página de un fax le contestan que no se podía autorizar debido a que se ponía en riesgo precisamente una cuestión de seguridad del país y de los inversionistas, ¿no? Entonces, justo lo que nos estabas diciendo son criterios que surgen a partir de lo que se analiza en esta sentencia. ¿Se habían desarrollado antes o es a partir de esta donde ya venimos evolucionando? Lo que nos decías del 2000, pues justo es como durante el trámite en el que estaba esta, ¿no? Exacto, pero ya se venía viendo el problema, y en otros países de la región, o sea, pues también ya había solicitudes de información de esta naturaleza. Entonces, es que sí, ya estaba viendo un avance a la par de lo que pasaba en el caso chileno. Okay. Aquí decirte que el caso chileno es uno de los países que digo, México, la verdad, es el primero, el más desarrollado de esta materia de la región, pero el caso chileno es que no está muy por detrás. La verdad es que también van muy avanzados. ¿Cómo están los otros países? ¿Cómo impactó esta resolución en otras partes del continente? Pues mira, afortunadamente ahorita ya tenemos 29 países que ya tienen ley de transparencia, ¿no? Hay países en los que todavía no está, porque ya son los menos. Ajá. Y la verdad es que esta resolución pues ha impactado incluso a México en el sentido de que ahora tenemos una ley muy fuerte, ¿no? Gracias a este entendimiento del derecho a saber. Que yo creo que es la parte más importante, el derecho a saber, pero también el derecho a la rendición de cuentas. O sea, de que tiene que ser de facto. Ahora tenemos, por ejemplo, obligaciones de transparencia. ¿Qué son las obligaciones de transparencia? Son información pública que detentan los sujetos obligados y que están obligados, te lo pidan o no te lo pidan, a cargarlos en el portal de transparencia del CIPOT, bueno, de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Quiénes son estos sujetos obligados? ¿Quiénes tienen la obligación constitucional de decirnos está pasando esto relevantes? Por ejemplo, porque es lo importante que todos sepamos, ya en concreto, sin que nosotros lo pidamos, ellos nos tienen que decir, aquí está. Exacto. Por ejemplo, ¿quiénes son? Sujetos obligados es cualquier institución, pública o privada, que reciba recursos públicos. Entonces tenemos, por ejemplo, para empezar, pues a todo la administración pública federal, estatal y municipal centralizada, paraestatal, órganos autónomos, tenemos a los partidos políticos, ahora también ya tenemos a los sindicatos, tenemos también a personas físicas o morales que ejercen actos de autoridad o bien que ejecutan recurso público. Por ejemplo, cuando se contrata una obra, ¿no? Donde va el que participa en la licitación, ¿se convierte en sujeto obligado o es la entidad que lo contrata? ¿O los dos? Es la entidad que lo contrata, pero también las empresas se vuelven sujetos obligados. También. O sea, no podría estar como la justificación que dio el Estado chileno, ¿no? En el que dijo, son inversionistas extranjeros, yo no te puedo decir, únicamente te puedo proporcionar estos datos, porque si te doy datos de más, comprometo un tema del derecho de ellos, incluso la seguridad nacional mía y un tema de competencia entre inversionistas, que fueron como parte de los argumentos. Entonces, esta excusa ya no es válida. Fíjate que cuando son empresas extranjeras, ahí sí tenemos un pequeño problema, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un caso en México, el caso de la UNOPS, que es una institución extranjera, pero que ahorita es quien ejerce o quien le vende a México todas las medicinas, la compra de medicamentos.
la compra Ok. constante de medicamentos, ¿no? Y que es un caso ahorita en México que estamos, eh, incluso por ahí un amparo y todo por ese tema. Y es que el problema es que no podemos entregar, no podemos obligar a la UNOPS, que es un sujeto de derecho internacional público, a entregar la información. ¿Por qué? Porque ellos no están sujetos a las leyes mexicanas. Ajá. Sin Ok. embargo, sí podemos obligar a INSABI, a la Secretaría, a que entregue toda la información de el dinero que le dio a la UNOPS y de todo el medicamento que ha entregado UNOPS a México. O sea, podemos obligar a nuestros sujetos obligados Ok. nacionales a que entreguen información que ellos detentan. Ujú. Ujú. Y que prácticamente debe de ser la misma del sujeto internacional o de la Sí, o sea, empresa autorizada internacional. él directamente no nos los va a dar, pero sí, oye, hiciste con tal entidad pública, quiero ver el expediente y saber a dónde se fueron los recursos que compraste, que contrataste de ella. Ella no me lo dice, pero tú estado, que fuiste como Exacto. el conducto y lo tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso de Chile, pedían los contratos. Por los contratos, no los, igual los tenía, pero también una copia la debería de tener el Estado. Claro, claro, digo. Que eran los argumentos, ¿no? Decían, debe haber un expediente de cómo aprobaron esa inversión, porque además era una inversión fuertísima, 120 millones de dólares. No me digas que no va a estar documentado una inversión de esa magnitud, ¿no? Entonces Chile decía, no, no se formó expediente. Yo solo tengo las actas constitutivas, la razón, pero no tengo más. No puedes dar esos argumentos, ¿no? Y digo, en ningún tema, dinero es dinero, ¿no? Desde un peso hasta un millón. Entonces, Ileana, perdón que te interrumpa, Caro, una no, 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 pregunta. Entiendo acerca de los entes públicos, obviamente máxima publicidad, pero ¿qué pasa con los particulares, por decir, Facebook en la cuestión de campañas políticas? No se le puede pedir al ente privado que nos informe quiénes y cuántos contrataron publicidad, por decir, o cuántas personas o quiénes que pagaron cierta publicidad en favor de un candidato. No lo puede hacer el instituto, ¿no? No, actualmente no, pero es que eso tiene que ver con los convenios internacionales que se realicen entre México y los otros países que tuvieran esas empresas para poderlo hacer. O sea, yo creo que sí estamos muy avanzados, pero efectivamente todavía necesitamos un poco más. Yo creo que tenemos que llegar a dos cosas, ¿no? A esta cosa de romper barreras nacionales, o sea, de que no podamos porque ya los sujetos pues, públicos o privados no se sujetan a las leyes mexicanas, o sea, tenemos que tener convenios internacionales, multilaterales o bilaterales, que nos permitan Transparencia. este traslado de información, porque también, o sea, me hablas del caso de Facebook, pero por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en violaciones graves a derechos humanos, tenemos que muchas veces Estados Unidos manda a su investigación, ¿por qué? Por ejemplo, el tema del narcotráfico, ¿no? Es un tema que le afecta a ellos, lo que pueda pasar en narcotráfico en México, porque pues, finalmente ellos son el país destino. Y entonces, pues los expedientes los tienen ellos, no los tenemos nosotros, pero para nosotros son fundamentales y son necesarios. Entonces, tiene que haber, tenemos que seguir caminando y avanzando a poder lograr este tipo de convenios de traslado de la información con su debido resguardo, obviamente, para que nadie salga perjudicado y para que las investigaciones puedan seguir su buen curso. Pero también yo creo que tenemos un tema pendiente muy importante, que es el derecho a la verdad. Yo creo que se está avanzando. No, no basta. Yo siempre les decía, o sea, el derecho al acceso a la información concluye cuando se entrega la información. Pero ¿qué pasa con esa información cuando esa información nos está diciendo que hay un acto de corrupción o cuando esa información es falsa? ¿No? Porque, por ejemplo, puedo estar pidiendo un oficio y a lo mejor el sujeto obligado no me quiere entregar el oficio, ese oficio, y entonces me hacen un oficio y dicen, aquí está, ¿no? Pero ese no es el verdadero oficio, ¿no? Claro, ¿Qué pasa con el derecho a la verdad? Hoy, el día de ayer amanecimos con la lamentable noticia de que había aparecido muerta la chica esta de Bani allá en tu Nuevo León, estado. aquí En en mi Nuevo León. estado. Sí,
Entonces, es un tema muy mediático, pero donde vemos que también el tema de acceso a la información es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos la verdad. O sea, el padre, por ejemplo, en este caso, ¿no? Dice, no estoy de acuerdo con los informes que está entregando la fiscalía, por esto, por esto, por esto, por esto. Necesito la verdad. Entonces, el derecho a la verdad es fundamental, pero también es fundamental para conocer el actuar del servidor público, si está haciendo bien o no su trabajo, porque si el servidor público no está haciendo bien su trabajo, también es un tema de corrupción. Y es un tema entonces también de qué está pasando con la rendición de cuentas. Y entonces son aparatos que están ligados estrechamente con estos temas de derechos humanos y que pues lamentablemente pues con la violación de uno en cadenita se van violando a todos los demás, ¿no? Y entonces vemos como temas tan delicados pues pueden dejar de pasar. O sea, si realmente conociéramos bien el actuar y vemos quién está haciendo bien o quién no está haciendo bien su trabajo, hay una rendición de cuentas y entonces esa gente se cambia y se pone gente nueva, o sea, tarde o temprano las cosas van a dejar de pasar. Tenemos que normalizar no las violaciones de derechos humanos, sino debemos de dejar de hablar de derechos humanos o del reconocimiento o de la defensa de los derechos humanos porque ya no se ve, porque se normalice el que ya no exista. Ok. Fíjate que es algo muy, muy importante. Yo cuando comencé a leer la sentencia, veía el título, decía libertad de expresión, y no me había quedado claro la cuestión de la libertad de expresión con el derecho a la necesidad de saber para poder después expresarme. Entonces, acerca de la interrelación que tienen los derechos humanos, que pues, obviamente todos vienen, uno afecta al otro en su violación, ahora me queda muy claro el por qué. Y otra de las cuestiones que establece la sentencia es sobre el debido proceso, bueno, el recurso efectivo, que es algo que también señala, que inclusive nosotros aquí en México tenemos el bendito amparo que pues al final se acomoda para buscar gente, se acomoda para que nos den información, se acomoda para que saquen, para que revisen la legalidad de un juicio. O sea, prácticamente es como que para todo, pero hay ciertos recursos que son específicos dentro de la materia que sería el principio de definitividad de nosotros, ¿no? Pero estamos hablando de el caso de Chile, donde sí presentaron unos recursos y se va a los tribunales y los tribunales no les conceden la razón. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre esas determinaciones judiciales que al final, pues entendemos que lo hizo su poder judicial del Estado y que al final, pues es como la sistematicidad o una parte también del prohibir esa información a través de ahora sí de los órganos del gobierno donde dice no, porque está reservada, no, porque, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinión te merece en la sentencia? Bien, pues yo creo que también un tema bien importante es saber que los tribunales son tribunales de legalidad, aunque se llaman tribunales de justicia, ¿no? Porque pertenecen a un poder superior de justicia. Entonces, donde se supone que a través de estos juicios y de la búsqueda de la verdad documental, pues se va a llevar a la justicia. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que los tribunales, y muchas veces hasta los tribunales supremos de justicia, no son de justicia, son de legalidad. Entonces, si no está en la ley, no pueden obligar, ¿no? En el derecho administrativo se dice, o sea, que lo que obliga a las facultades que se otorgan, las obligaciones que tienen las autoridades de hacer, es las que están en la ley, únicamente, ¿no? Si no está en la ley, está prohibido para la autoridad. Entonces, únicamente tiene que hacer para lo que está facultado a hacer. Y la verdad es que toman también una lectura muy literal de la norma. Es decir, pues aquí dice que nada más me toca esto, ¿no? Entonces, dejan fuera el gran alcance muchas veces de los principios o de que muchos de estos temas ya hay un convenio internacional firmado y ratificado por sus países que amplían el derecho. Pero ellos, y bueno, también esto ya está cambiando, porque ya estamos teniendo tribunales más garantistas, pero bueno, recordemos que estamos hablando de 1998, ¿no? Y entonces el garantismo no era tema, era la legalidad. Y entonces, si no estaba expresamente en la ley y no decía expresamente
que tenía que entregar la información, pues no tenía por qué entregarla, la podía reservar. Se dejaba la interpretación, porque interpretan perfectamente a su conveniencia para limitar el ejercicio del derecho, pero no para ampliarlo, ¿no? Entonces, creo que es lamentable, pero creo que es un tema que vivíamos eh, en toda Latinoamérica, ¿no? Realmente creo que era un problema regional que vamos avanzando, yo creo que sí, ya vamos avanzando, ya vamos teniendo sentencias y ya vamos teniendo perfiles eh, en los poderes judiciales más garantistas, que realmente busquen no el tema de la legalidad, ¿no? Porque bueno, como abogados sabemos que la ley es imperfecta, incompleta, llena de lagunas y también llena de antinomias. Y entonces hay que ponderar. Y muchas veces en esa ponderación, máxime con el principio pro persona que ahora tenemos, que dice tienes que ver más allá y también tienes que ver lo que le beneficia a la persona, ¿no? Entonces, ya no nos podemos ceñir a esta limitante de la literalidad de la norma. A normas a normas imperfectas que al final únicamente permiten que todo sea un actuar discrecional por parte de las autoridades, ¿no? Entonces se tiene que delimitar y decirle, hasta aquí puedes y hasta aquí no, ¿no? Entonces a mí me parece fantástica la resolución, Ileana, y también pues la manera en la que tú nos detallas desde donde estás, cómo viene todo esto. A mí también me hacía un poco de ruido lo que decía Daniel, de libertad de expresión, bueno, y estando en el campo de derechos humanos, fíjate, porque yo decía, no, pues este es un tema de acceso a la información pública nada más, pero no, o sea, implica, sabemos, están todos entretejidos, ¿no? Y bueno, la autoridad tiene que respetar, promover y garantizar, y no tratar de limitar, ¿no? Y de frenar, incluso a través de las autoridades judiciales, pues el avance que hemos ido teniendo. ¿Cómo vamos en México? Platícanos. Vamos muy bien. Vamos muy bien, pero nos falta, les decía yo, nos falta ver este tema de cómo podemos proteger los datos personales, que es un tema también súper importante. Por ejemplo, el caso de Facebook. Yo creo que un paso muy importante que nos hace falta es el tema de la protección de los datos personales, pero internacional. Ajá. Ya no nada más nacional, sino ver este tipo de convenios son necesarios para poder tener información. No solo en temas de datos personales, sino también en temas de transparencia, pero sí, sí es importante. Y por otro lado, te decía yo creo que todavía nos falta en tema de el derecho a la verdad. Creo yo que, es que, ¿sabes? Siento que son, o sea, la norma, si tú ves la ley mexicana, incluso la ley mexicana ha servido de modelo para muchos países. He tenido la fortuna de que se acercan a la Secretaría de Acceso a la Información, que es de donde soy titular, para que les expliquemos a sus países, este, por ejemplo, Perú, Chile, Ecuador, así de, oye, platícame cómo le están haciendo ustedes, porque su ley es pionera, ¿no? Y es de las más sólidas. Eh, y sí, tenemos una institución, una plataforma nacional de transparencia que nunca se había visto, ¿no? Una plataforma donde tienes la información de los tres niveles, de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, o sea, nacional, realmente nacional, y que contiene todas las obligaciones de transparencia y todas las solicitudes y resoluciones de recursos de revisión en una sola plataforma, ¿no? En una sola página. Entonces, la verdad es que... ¿Cómo hacemos una petición? Tengo entendido que hay como también un buzón electrónico, ¿no? O tiene que ser de manera física. A ver, platícanos ya un poquito más, aprovechando que somos pioneros. Yo he escuchado mucho, pídelo a transparencia. Hay como lineamientos para cada entidad, ¿no? Y se lo tienes que pedir primero a uno, lo sube. A ver, platícanos un poquito el trámite a grandes rasgos para que nuestro auditorio también sepa cómo llevarlo a cabo. Bueno, primero lo importante es saber a quién le vas a pedir. Hay veces que sabes a quién pedirle y hay veces que no sabes a quién pedirle. Necesitas información y no sé quién la tiene. Entonces, en el caso de que sepas a quién pedírsela, lo primero que tienes que checar es el artículo 70 de la Ley General de Transparencia para checar si no es una obligación de transparencia.
Porque si es el artículo del 70 al 79 te marca todas las obligaciones de transparencia específicas y comunes, ¿no? Y entonces ahí tú ya puedes ver si es una obligación de transparencia, ya está la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si no fuera una obligación de transparencia, lo que requieres, entonces haces una solicitud. Para cualquier solicitud, te puedes meter ya sea a la página del sujeto obligado a quien le vas a preguntar si es que sabes, pero si no, con que simplemente le pongas Plataforma Nacional de Transparencia en Google, te aparece la plataforma. Todos los sujetos obligados deben de tener su liga de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero si no sabes a quién le vas a pedir, le picas en Google, Plataforma Nacional de Transparencia, te aparece, de ahí ya nada más tienes que identificar, ¿son obligaciones de transparencia? No, es una solicitud de acceso a la información, o también puede ser una solicitud de datos personales. Porque ahora, por ejemplo, tú le podrías pedir tu recibo de nómina al primer trabajo que tuviste hace algunos ayeres y que no tienes comprobante a lo mejor de esa experiencia laboral, ¿no? Pero como es dato personal, solamente a ti, ahí sí tienes que acreditar personalidad y solamente a ti te lo van a entregar. Pero bueno, entonces hay esta clasificación. Entonces tú ya seleccionas qué tipo de información es la que requieres y se te despliega todos los sujetos obligados. Ahí va a haber una lista de todos los sujetos obligados. Si tú sabes a quién le vas a pedir la información o tienes dudas, pero dices, a lo mejor esa información lo puede tener este instituto, esta secretaría y esta otra secretaría, o sea, puedes marcar los 4. O bien puedes marcar a toda la federación o a todos los sujetos obligados. O sea, no hay un límite para que solicites la información. Eso es súper importante, que todos sepamos, o sea, que lo podemos pedir y que tiene que estar ahí. Primero, ya hay una concentración de datos que forzosamente tienen que estar en la plataforma, ¿no? Y que únicamente va a ser como buscarla. Y hay otros que a lo mejor no es obligatorio que estén, pero que en determinados supuestos, si nosotros acreditamos que tenemos el interés, podemos allegarnos, ni siquiera acreditar interés. Bueno, por ejemplo, en lo del recibo de pago. Yo puedo pedir un recibo de pago de un trabajo de Daniel. No, o sea, los datos personales son personales. Ok. Ahí lo único que tienes que acreditar es personalidad. Y ya en información pública. Pero cuando es solicitud de información pública, puedes preguntar lo que no necesitas ni justificar, ni siquiera necesitas dar tu nombre. Se va a generar un número electrónico. Ahí tú vas a decir cómo quieres que se te entregue la información, si quieres copia certificada, si quieres copia simple, si lo quieres en un CD, si tú vas a llevar tu USB para que ahí te lo graben, o si quieres una consulta directa en los expedientes. O sea, tú vas a decidir o que te la manden a un correo electrónico, o bien que te la manden ahí a la plataforma. Se te va a generar un número de acceso de usuario y con ese mismo numerito tú puedes entrar y sacar tu información de ahí, ya una vez que te la haya enviado el sujeto obligado. Entonces, nadie va a saber que fuiste tú quien preguntó, quisiste preguntar, exacto. ¿Por qué? Porque no necesitas acreditar ni personalidad, ni razones, ni absolutamente nada. La información es pública porque es servicio público y es rendición de cuentas. Ok, y hasta ahí está fabuloso. ¿Y qué hacemos con los que no están registrados en la plataforma? No es que todos están registrados en la plataforma. Bueno, si son sujetos obligados, están registrados en la plataforma. Suponiendo, porque son cosas que pasan aquí en el país, ¿verdad? Hay un tribunal municipal aquí en Melchor Ocampo, Nuevo León, en el estado, que ni siquiera, obviamente, debería, la naturaleza es un organismo público autónomo, porque así sería, y debería de tener tal vez, y solo tal vez, un presupuesto. No tiene presupuesto y en papel sí se crea, pero no tiene ni personal, ni tiene, es decir, la propia gente del ayuntamiento son los que integran el tribunal. Digo, obviamente ahí hay una cuestión de falta de independencia judicial, y así hay muchos tribunales municipales burocráticos. Vas inclusive aquí al estado en Contraloría, dice, no tenemos datos de que exista, es decir, no hay un recurso, no estamos, o sea, eso, si está, no está conformado como tal, es parte del ayuntamiento, pero la pregunta es, pues obviamente al estar constituido en papel, no real, en papel, un tribunal debería de estar ahí en la plataforma. Pero
pues si no tiene ni personal o más bien se dobletea, estoy seguro que no va a estar en la plataforma. ¿Qué hacemos ahí? Ah, bueno, entonces, tema importante. Yo creo que lo que se tiene que hacer ahí es primero dar a conocer esta situación. ¿Y cómo se da a conocer? Puede ser a través de una solicitud de información pública. Ajá, ¿a quién? Si es municipal, al municipio, ¿no? Yo creo que, o le puedes hacer la pregunta directa al Instituto de Transparencia de Nuevo León. De qué Ok, pasa, por qué este tribunal no tiene una unidad de transparencia, porque es obligación de todas las instituciones tener unidad de transparencia. Entonces, yo necesito información de esta institución no tiene unidad de transparencia. ¿Qué estás haciendo, Instituto de Transparencia? Ah, o por qué este tribunal no aparece como sujeto obligado, ¿no? ok. Entonces, ante lo que te conteste el Instituto de Nuevo León, porque muchas veces, eh, pues, Amparo. parte del gobierno, no, Ya dilo. tampoco, entonces puedes interponer una inconformidad ante el INAI, y entonces el INAI ya toma el asunto y ya Ok, analiza el ok. asunto. Entonces se litiga hacia el interior de los estados, se genera toda esta lucha social, pues no acabas, ¿no? Oye, Ileana, yo quiero preguntarte, ¿desde cuándo surge esta obligación? O sea, ¿desde cuándo el Estado mexicano se compromete a crear a este instituto, ya a plasmarlo en la norma y cómo... me decías que es desde el 2000, ¿no? Pero en toda Latinoamérica. En el caso particular de México. En México es desde el 2002, Mm. pero pues era así como estatales y federal, ¿no? Teníamos no se llamaba INAI, se llamaba IFAI, porque era un instituto federal, pero la reforma de 2015, a partir de esa reforma tan importante, se crea lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, que es un poquito una copia de lo que es el Sistema Nacional Electoral, o sea, como que no sé si se recuerdan en esa época cuando igual cambió de nombre el INE y decíamos, es que estamos volviendo al centralismo y es que ahora todo va a ser sistemas nacionales. Y es que efectivamente se dan cuenta que no puede actuar cada estado por su cuenta. Entonces tenemos estados que eran muy pioneros en la materia, como la Ciudad de México, pero Y otros habían que no. estados en que ni siquiera tenían instituto, ¿no? O que el instituto dependía de la función pública del estado, por ejemplo. No era un órgano autónomo. O sea, cada quien hacía lo que quería y las leyes también eran de foro común. Entonces, pues si en ese estado no estaba ese derecho, pues no estaba, ¿no? Y el IFAI lo único que veía era a los sujetos obligados federales. Claro. Entonces, a raíz del 2015 se crea lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ajá, y también la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de personas físicas y en posesión de personas privadas. Entonces, toda esta normativa choncha federal, más que federal, general, que es nacional, pues lo que hacía es establecer las competencias, los límites y las obligaciones de los tres niveles de gobierno para que todos entráramos en esta misma dinámica. Y entonces, pues tenemos que ya las políticas nacionales, pues surgen desde el INAI, ¿no? Y el INAI ahora, pues sí, ya puede conocer de los asuntos estatales y municipales, también puede atraer los asuntos, pero también hay un trabajo de coordinación permanente. Tenemos el sistema nacional ya funciona a través o sea, se reúnen todas las y los comisionados de toda la federación para plantear temas específicos en comisiones temáticas, ¿no? Para ir atendiendo cada uno de los puntos que se tienen. O sea, la verdad es que, o sea, hemos crecido de una manera terriblemente grande, o sea, muy importante. Sin embargo, realmente creo que necesitamos llegar más a la sociedad. O sea, la sociedad no sabe, la sociedad no conoce. Creo Sí. que eso nos ha faltado, poder lograr sinergia con la sociedad civil organizada, también la no organizada, pero con las personas, con las poblaciones, con los grupos, ¿no? Para que conozcan este derecho, hagan uso de la Plataforma Nacional de Transparencia. Quiero decirte que por las preguntas que me hicieron, yo deduzco que ninguno de ustedes ha hecho una solicitud de transparencia, No. pero, No, yo la verdad es que no la he hecho. He pero es que escuchado, pero no yo personalmente no. Voy a hacerlo. es muy normal esto. Quiero decirte que el 70% de los usuarios de los servicios de la transparencia son de los reporteros, de los periodistas. O sea, solamente un 30%
está haciendo uso del derecho. ¿Por qué? Por desconocimiento. Claro. Es lamentable. Sí. Yo en algunos asuntos sí la he utilizado, pero con organismos federales que es, digamos, los que tienen toda una experiencia, pero realmente es muy lamentable aquí en el Estado de Nuevo León porque esa sí la he tratado de utilizar y como este caso que te comento, o sea, ni siquiera, inclusive no te reciben, o sea, es algo así lamentable, donde tú vas a una autoridad, toda autoridad te tendría que recibir documentos, no te reciben, o sea, y luego obviamente podemos ir ante un juez federal a decirle, a quejarnos, oye, no nos recibieron, y nos dicen, no, pues no se acredita que hayas ido a buscar. Entonces, son esos sinsentidos que, bueno, luego ya los jueces van entendiendo también que si no, por algo que no es una chiflazón, sino que estamos acudiendo porque pues obviamente la autoridad no quiso recibirte. Pero ya yéndote hacia los ayuntamientos alejados, que esos son como el caso que te acabo de decir, que todavía se profundiza más sobre cualquier otro derecho. O sea, es muy complejo. Y llegar ahí no es de que llegues a Monterrey o a San Pedro, a Santa Catarina, a la área conurbada, sino que es ya llegar a los ayuntamientos alejados de la mano de Dios. Entonces todavía es más complejo para el ciudadano poder tener ese acceso a la transparencia. Digo, pero entiendo que el Sistema Nacional de Información, al crear toda esta plataforma a partir del 2015, tiene todo vaya, hay una idea, un reto, hay una visión, y eso creo que es esa parte sí desconocida que ustedes podían ver la cuestión de los 3 órdenes de gobiernos, me parece excelente. Oye, y además yo veo que por la temporalidad esto va muy a la par en cuanto a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? De alguna forma creo que inciden y totalmente lo que decías. Bueno, primero me informo para poder expresarme y después exijo una rendición de cuentas. Y cuando aquí ya no funciona, pues bueno, hay otro mecanismo a partir del cual se va a sancionar precisamente en todas esas hipótesis que no se hicieron las cosas como se tenían que hacer. Entonces, como algo integral, no nada más es el acceso a la información, sino incluso un tema de corrupción, ¿no? O del sistema anticorrupción. Ya te distrajeron por ahí. Así es, son sistemas que nacen casi a la par. El Ajá. Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque como te decía, ay, perdón, mi perrito. No te preocupes, no te preocupes. Si quieres, silencia los 2 segunditos. Nos esperamos. Nosotros te esperamos. Está súper interesante, ¿no? Y qué chistoso que nosotros tampoco hayamos hecho uso pues, de esta plataforma, ¿no? Hay la necesidad de informar. No puedes exigir lo que no sabes que te corresponde, ¿no? Y que además es un derecho humano, ¿no? Que debería, como tú dices, debería normalizarse que yo no lo tenga que pedir, que de facto ya es mío, ¿no? Entonces creo que ahí también es como un poquito impactante darnos cuenta de la situación en la que estamos. El 30% de la población sabe y lo ha pedido. El otro 70%, pues ¿dónde estamos, no? Pues justamente lo que te decía, antes de que me interrumpiera mi querido canino, era justamente que estos dos sistemas nacen casi a la par, porque, como les decía, el derecho al acceso a la información, pues concluye o se garantiza cuando te entregan la información, pero después, ¿qué haces con la información? ¿No? Cuando te estás dando cuenta que los sujetos obligados, pues había muchos desvíos de fondos. O sea, porque ese es el gran tema de por qué el Estado no transparentaba, ¿no? Por la gran cantidad de desvíos, por la gran cantidad no sé si ustedes recuerdan cuando se hablaba que de las toallas de 300,000 pesos o de las sillas, o sea, no recuerdo la cantidad exacta, pero cantidades estratosféricas, ¿no? Entonces, este tema de o sea, no nada más era de, sí, me gasté esto, sí, aquí está, toma, ¿no? Qué bien, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información, no? No basta con ir al periódico y publicitar y decir, esto está pasando, esto se robaron, esto desvíos de fondos, etcétera. No había un seguimiento, ¿no? Y ahora, con el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que se busca hacer justamente, pues es combatir la corrupción. O sea, ya tenemos la información. Ahora vamos a utilizarla y a pedir que realmente respondan los responsables de que nuestro dinero no sepamos dónde queda, ¿no? O los recursos del Estado.
Y pues está fantástico, Ileana. Bueno, yo quiero agradecerte el tiempo y bueno, no sé si quisieras eh, ayudarnos con algo, algún comentario para concluir, para invitar a nuestro auditorio Que a que se utilicen el informe, sistema. a que utilice el sistema y a lo mejor algún contacto en cuanto a los links, por ejemplo, tal vez, o así como dices, que lo googleen. Y bueno, un placer tenerte. Gracias, amiga, eres extraordinaria. Te admiro y creo que este es un tema que de verdad, hasta que no lo hablas y dimensionas qué es lo que pasa, te das cuenta de que pues estamos con los ojos cerrados, ¿no? Pues yo nada más decirles que la oficina de la Secretaría de Acceso a la Información, las puertas están abiertas. No me sé los teléfonos del INAI, pero están en la La página página. del INAI. Están abiertas cualquier tipo de capacitación, curso, a sociedad civil, a instituciones, porque muchas veces también no transparentan porque no saben transparentar, ¿no? Porque no quieren. Entonces, con todo gusto, las puertas están abiertas, los acercamos, atendemos sus dudas, sus denuncias, y se les da continuidad y acceso. Y la verdad es que yo lo que trato mucho de hacer es acercarme a la gente. Entonces, por eso yo les decía que agradezco mucho este espacio, porque creo que es un espacio que me permite llegar a, o sea, no a puro transparentólogo o a puro periodista que son nuestros principales usuarios, ¿no? Sino a la población. Claro, Muchas gracias, Ileana. Pues bueno, nosotros encantados de tenerte en esta charla y el ideal de este programa es hacer exactamente lo que nos estás comentando, que la sociedad pueda estar más informada, que los abogados, quienes somos operadores de estos sistemas, podamos utilizarlos y obviamente el conocer que existen, que son para nosotros, que hay que utilizarlos y que te tenemos a ti dentro de uno de ellos para que puedas ayudarnos o ayudar a todas las personas que puedan tener esta necesidad de la información. Y bueno, a todos quienes nos escucharon, muchas gracias o vieron, muchas gracias por estar con nosotros en su podcast y nos veríamos a la próxima. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. bye.